Buenos días chicos, bienvenidos a mi canal. Vamos a hacer un ejercicio sobre los gases y sus leyes. El enunciado lo tenéis en la pizarra, espero que se vea bien, si no de todas formas os pondré el enunciado en la pizarra. Dice así: hallar la temperatura que alcanza un gas que en condiciones normales tiene un volumen de 3 litros cuando el volumen disminuye hasta 1 litro. En los siguientes casos. Caso A, si la presión se mantiene constante. Caso B, si la presión cambia a 3 atmósferas. De acuerdo, vamos a empezar. Nos dice que hallemos la temperatura del gas que en condiciones normales, ¿qué son las condiciones normales? Condiciones normales. Las condiciones normales de un gas son siempre presión igual a 1 atmósfera, temperatura igual a 0 grados centígrados. La temperatura siempre la vamos a usar en grados Kelvin, ¿de acuerdo? Es decir, 273 grados Kelvin. Para pasar la temperatura de grados centígrados a grados Kelvin, lo único que tenemos que hacer es sumar 273. Ya está, ¿de acuerdo? Condiciones normales son siempre presión de atmósfera, temperatura 273 grados Kelvin o 0 grados centígrados. Muy bien. Pues vamos a volver a leer el enunciado y vamos a coger los datos que tenemos, que nos dan. Nos dicen hallar la temperatura que alcanza un gas en estas condiciones normales que tiene un volumen de 3 litros, es decir, vamos con el apartado A, ¿de acuerdo? El apartado A nos dice que un gas tiene 3 litros y que está en condiciones normales, es decir, que la presión es de 1 atmósfera, ¿de acuerdo? Y la temperatura son 273 grados Kelvin, porque está en condiciones normales, ¿de acuerdo? Nos dice que hallemos la temperatura cuando el volumen disminuye hasta 1 litro si la presión se mantiene constante, ¿de acuerdo? La presión se mantiene constante. Pues en los procesos en los que la presión se mantiene constante, es decir, los procesos adiabáticos, ¿vale? El proceso en el que la presión es constante es adiabático, ¿vale? La ley que nos relaciona el volumen con la temperatura es la primera ley de Gay-Lussac, que nos dice que la relación entre el volumen y la temperatura es siempre constante, ¿de acuerdo? En el proceso inicial nosotros tenemos un volumen de 3 litros y como el gas está en condiciones normales, una temperatura de 273 Kelvin, es decir, la relación entre el volumen y la temperatura en este estado inicial es igual a la relación entre el volumen y la temperatura en otro estado cuando el cambio es adiabático. Tanto, sustituimos volumen 1, 3 litros, temperatura 1, 273 Kelvin, 273 grados Kelvin. Y esto es igual a el volumen 2, que nos lo dice aquí, cuando el volumen disminuye hasta 1 litro, es decir, que el volumen en el estado 2 es de 1 litro, 1 nos pide la temperatura, ¿vale? Simplemente tenemos que despejar. En este caso, la temperatura sería 273 por 1 partido por 3. En este caso son 91 grados Kelvin, ¿de acuerdo? Si lo queremos pasar a grados centígrados, lo único que tenemos que hacer es restar 273, ¿vale? En este caso serían menos 181 grados centígrados, ¿de acuerdo? Tendremos ya el apartado A, si la presión se mantiene constante. Muy bien, vamos con el apartado B.
El apartado B nos dice si la presión cambia a 3 atmósferas. ¿Vale? Nos está diciendo que el estado inicial del gas, como antes, volumen 1, era igual a 3 litros. La presión 1 era igual a 1 atmósfera, porque el gas estaba en condiciones normales. La temperatura 1 era 273 grados Kelvin, porque el gas está en condiciones normales. Y nos dice si la presión cambia a 3 atmósferas, es decir, que la presión en el estado 2 son 3 atmósferas. Lo que nos pregunta es la temperatura en este estado 2 y el volumen en el estado 2 nos lo dice enunciado, cuando el volumen disminuye hasta 1 litro. El volumen del estado 2 es igual a 1 litro, ¿de acuerdo? En este caso varían las 3 variables de estado, las 3 magnitudes. ¿Qué ecuación nos relaciona las 3 magnitudes? La ecuación ideal de los gases ideales, la ecuación de estado de los gases ideales, que nos dice que el producto de la presión y el volumen partido por la temperatura es siempre constante. ¿De acuerdo? Es decir, que la presión en un estado inicial 1 por el volumen en un estado inicial 1 partido por la temperatura en un estado inicial 1 es igual a la presión en el estado 2 por el volumen en el estado 2 partido por la temperatura en el estado 2. Lo único que tenemos que hacer es sustituir. Tenemos que 3 es el volumen en el estado 1 por la presión en el estado 1, que es 1, partido por la temperatura del estado 1, que son 273 Kelvin, es igual a la presión en el estado 2, son 3 atmósferas, por el volumen en el estado 2, que es 1 litro, partido por la temperatura en el estado 2. Por tanto, simplemente hay que despejar, pero como veis es muy sencillito y los resultados son 273 grados Kelvin, que pasado a grados centígrados será 0 grados centígrados. ¿De acuerdo? Con esto ya tendríamos el ejercicio solucionado. Como veis, simplemente tenemos que fijarnos qué datos nos dan y para eso hay que leer muy bien el ejercicio. ¿De acuerdo? Espero que os haya gustado mi vídeo, dadle a like y espero que os suscribáis. Un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo.